Buenas tardes, buenas noches o buenos días, la hora que estén pues, viendo este video. Eh, Esta es nuestra exposición de la materia de estadística sobre el tema de teorema de Bayes. Los integrantes somos Mateo Díaz Fayad, Duván Oviedo y quien les habla, Jonathan Marín. Bueno, vamos a iniciar explicando qué es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una regla matemática que explica cómo se deben cambiar las creencias cuando se dispone de nueva evidencia. Eso significa que los investigadores pueden combinar nuevos datos con sus propios conocimientos. Esto vamos a dar un ejemplo más adelante sobre lo que acabamos de decir. Bueno, características. Eh, el teorema de Bayes vendría siendo, por así decirlo, el proceso inverso al que se ve en el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque en el teorema de la probabilidad total, a partir del proceso, un ejemplo de eso es que a partir del proceso A, que sería probabilidad de que llueva o haya buen clima, se deduce la probabilidad del suceso B, que es que ocurra un accidente. Y en el teorema de Bayes es de la siguiente manera: a partir de que ha ocurrido el suceso B, es decir, que ha ocurrido un accidente, pues se deduce las probabilidades del suceso A, o sea, que esté lloviendo o que haga un buen tiempo. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre pues, este suceso. Generalmente se inicia un análisis de probabilidad con una asignación inicial, probabilidad a priori, y pues cuando se tiene alguna información adicional se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. Muy bien, pues este teorema fue desarrollado por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVII, y pues el teorema de Bayes es una extensión de la probabilidad condicional. Ahora vamos a dar un ejemplo pues del teorema de Bayes. Supongamos que seleccionamos una persona al azar. La probabilidad de que esta persona sea diabética es del 3%. Entonces el 97% restante pues no sería diabética, ¿no? Si no disponemos de más información, pues no podríamos hacer nada. Pero supongamos que realizamos un análisis de sangre y los niveles de glucosa son superiores a 1000 miligramos por litro, lo que ocurre en el 95% de los diabéticos y solo en un 2% de las personas sanas. ¿Cuál será ahora la probabilidad de que esa persona sea diabética? Pues la respuesta que nos da el teorema de Bayes es que esa información adicional hace que la probabilidad sea ahora del 59.5%. Entonces, veamos así que la información proporcionada por el análisis de sangre hace pasar la probabilidad inicial de padecer diabetes de solo en 3% a 59.5%. Evidentemente, pues si la prueba del análisis de sangre hubiese sido negativa, esa información modificaría las probabilidades en sentido contrario. En este caso, la probabilidad de padecer diabetes se reduciría a un 0,16%. Muy bien, y para terminar mi parte de la exposición, pues les voy a dejar la fórmula del teorema de Bayes, que indica a P de A de B igual a PB de A por P de A sobre P de B. Bueno, esta es la fórmula para que la tengan presente, y mis compañeros Duván Oviedo y Mateo Díaz Fayad seguirán con la exposición. Muchas gracias. Bueno, profesor, para ejemplificar el teorema de Bayes vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un vendedor de una tienda se desplaza hacia Guavinal todos los días a comprar huevos. El señor visita dos lugares diferentes para comprar sus huevos. Uno de ellos es la granja de Don Paco, donde compra el 65% del total de los huevos, y el otro es donde Lucho, donde adquiere el restante. El porcentaje de los huevos podridos, dado que sean de la granja de Don Paco, es del 15% y la de Lucho es del 7%. La pregunta del vendedor es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que el huevo haya sido de la granja de Paco, dado que el huevo haya salido podrido?
Bueno, antes de comenzar sí, a resolver el ejemplo, vamos a usar las siguientes siglas para los distintas, Para las sí, distintas vamos a variables. usar estas para las distintas variables del ejemplo. Muy bien, entonces vemos que el huevo de la granja de Don Paco va a tener unas siglas que es HGP, huevo donde lucho HDL, huevo podrido HP y huevo normal HN. Entonces, acá vamos a mostrar un poco lo que viene siendo eh, el diagrama de árbol. ¿Por qué el diagrama de árbol? Va a ser importante porque en él podremos tener una idea mejor de, del ejercicio, ¿sí? Es para evitar errores y tener los datos bien dados. Entonces, decimos que el vendedor, ¿cierto? Por un lado, va a comprar el 65%, que eso equivale igual al 0,65 de los huevos, ¿cierto? Esto se va a hacer en HGP, o sea, los huevos de la granja de Paco, y el restante va a ser de lo que viene siendo los huevos de la granja de donde lucho, ¿cierto? De donde lucho. Entonces, eso, el restante, pues decimos que si está en un 100%, pues el restante sería el 0,35%, ¿no? 0,35, que equivale al 35%. Entonces, nos dice, ahora se nos abren otras ramas del árbol. ¿Cuáles son esas ramas? Que obviamente, si nos dice que un huevo sale podrido, ¿cierto? Y que eso equivale al 15% cuando viene de la granja de Paco, ¿cierto? Pues vamos a decir que el restante va a ser un huevo que no sale podrido, un huevo normal, ¿cierto? Que como esto ya es el 15%, esto va a equivaler el 0,85, ¿cierto? O sea, 0,85 que equivale al 85%, ¿no? Esto se hace de esta forma porque pues en porcentajes es más complicado trabajarlo, entonces es mejor así. Pero pues son los mismos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? El problema nos dice que queremos saber, ¿cierto? Para eso hay que saber interpretar el ejercicio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el huevo, ¿cierto? Haya sido de la granja de Don Paco, ¿cierto? Entonces, dado que el huevo haya salido podrido, ¿cierto? Entonces, si vamos a la fórmula de arriba, ¿cierto? Decimos probabilidad de A dado que B, entonces vamos a decir que si bajamos, vamos a hacer probabilidad de que el huevo de la granja de Paco, probabilidad de que el huevo sí salga de la granja de Don Paco, dado que el huevo salga podrido, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice prácticamente el ejercicio, ¿cierto? Y hay que saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque como se veía en algunos videos consultados, no es como un producto, sino que se está diciendo dado que. Si fuera al sentido contrario, pues los resultados serían diferentes y por eso es bueno la interpretación de lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Como cualquier problema. Entonces, granja opaco dado que el huevo salga podrido, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Entonces vamos a ver otra vez la fórmula para tenerla en cuenta. Probabilidad de B dado que A. Entonces, listo. Esta probabilidad ya la tenemos. ¿Por qué? Porque si vamos a la otra parte del ejercicio, dice, el porcentaje de los huevos podridos dado que sean de la granja de Don Paco es del 15%. Entonces lo mismo acá, ¿cierto? Probabilidad de que el huevo salga podrido dado que provenga de la granja de Paco, ¿cierto? De Don Paco. Entonces, ya es como por fórmula y ya está establecido, ¿no? Entonces, acá vemos la fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se va a multiplicar? Pues por la probabilidad de que el huevo sea de la granja de Don Paco, que así nos dice la fórmula, por probabilidad de A. Entonces ya sabemos que la A equivale a los huevos de la granja de Don Paco, ¿cierto? Y bueno, eso va dividido sobre ¿qué? Sobre la probabilidad de que el huevo salga podrido, ¿cierto? Como lo vemos también en la fórmula, que es muy importante tener en cuenta. Entonces, esa probabilidad de que el huevo salga podrido no es de que el huevo salga podrido de la granja de Paco, ni es de que el huevo salga podrido de donde lucho, no. Esta es la sumatoria de las dos probabilidades, porque es en general.
la probabilidad de que un huevo salga podrido en general, ¿sí? No se está diciendo de dónde provenga, ¿cierto? Porque al final, pues un huevo, si usted está vendiendo huevos y tiene 100 huevos, pues puede ser tanto de la granja de Paco como la granja de Don Lucho. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Entonces, ya guiándonos de las fórmulas, pues simplemente vamos a comenzar a reemplazar. Entonces, probabilidad de que el huevo salga podrido dado que provenga de la granja de Paco. Entonces vamos acá al diagrama de árbol que hicimos, que el cual es importante. Entonces me voy para la granja de Don Paco, ¿cierto? Acá, en donde compro el 65%. Y luego veo cuántos de la granja de Don Paco me salen podridos, que viene siendo el 15%, ¿cierto? De ese 65%. Entonces, para esto vamos a comenzar a reemplazar. Entonces acá simplemente esto vamos a colocar acá, que esto equivale a 0,15, ¿cierto? Y eso se multiplica por la probabilidad de que un huevo provenga de la granja de Paco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un huevo provenga de la granja de Paco? Pues 0,65, que equivale al 65%, que es por lo que ahí se compra eso. Entonces, esa cantidad, ¿no? Entonces vamos a colocar 0,65, ¿cierto? Y acá viene como lo más que puede ser un poco complicado, y es sacar la probabilidad total de los huevos podridos. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es simplemente, como es una probabilidad tanto de huevos podridos que provengan de Paco y huevos podridos que provengan de Lucho, pues vamos a juntar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que venga de Paco? 0,65, ¿cierto? Y esto se va a multiplicar por lo que viene siendo 0,15, que son los huevos podridos, ¿no? Entonces, vamos a colocar 0,65 por 0,15, ¿cierto? 0,15. Y eso se multiplica eso se suma ¿con qué? Como es algo que es un total, se va a sumar, como ya dije, por la probabilidad de que el huevo podrido provenga de don Lucho, ¿cierto? Entonces 0,35 por 0,07, que ¿a qué equivale esto? Esto equivale al 7% que nos dieron desde un inicio, ¿cierto? Esto equivale al 7% que nos dicen acá, ¿cierto? Bueno, después de esto simplemente sería resolver tal cual la fórmula. Entonces, un momento, vamos a pasar todo otra vez, todo en vivo y en directo. Se corre esto, vamos a colocar acá, vamos a colocar esto, y bueno, resolviendo mi calculadora, ¿cierto? Vamos a colocar que el 0,15, ¿cierto? Esto es 0,15 por 0,65, y luego vamos a el 0,65 por 0,15 más el 0,35 por 0,07, que equivale al 7%, y pues damos el resultado igual, que me dice que me da 0,799. Bueno, eso lo multiplico por 100 porque estamos buscando un porcentaje, y me da que el porcentaje es 79,91. ¿Qué quiere decir eso? Este porcentaje me dice pues de que la probabilidad, eso me da igual el resultado me da igual pero un momento, quitamos esto, dejamos esto acá, lo dejamos acá, del 79,91%, que esto es como un 80% prácticamente. Entonces prácticamente lo que nos está diciendo esto, que de cada 100 huevos, ¿cierto? De cada 100 huevos podridos, el 80% prácticamente vendrá de la granja de Paco, y solo el 20% vendrá de donde Lucho, ¿cierto?
Estos porcentajes pues también tienen que ver con que pues la mayoría de huevos son comprados donde Paco y la minoría de huevos pues es comprado donde Lucho. Sí, no quiere decir que donde Paco todos los huevos salgan, el 80% de los huevos en proporción salga 80% pues dañados, ¿no? Pues no compraría más ahí, sino que iría a comprar donde Lucho. Eso ya sería, pues tocaría mirar a ver en dónde salen más podridos, pero pues eso sería lo que viene siendo el teorema de Bayes. Eh, para situaciones parecidas es bastante útil, pues nos ayuda a resolver cuestiones que en teoría pues son un poco sencillas, pero que son importantes de saber. Estuvo sobre todo pues para como el profesor nos dijo, cuestiones cotidianas que a veces no podemos hallar un resultado y pues mediante el teorema de Bayes pues sería muy sencillo hacerlo. Entonces pues eso sería la explicación del ejercicio y pues como lo ya dicho por mi compañero, eso sería todo. Entonces pues muchas gracias y pues cualquier duda estaremos atenta a responderles.